decreto de libertad. Amén. No pensé en el momento que el Señor me lo dio en que estábamos celebrando las fiestas patrias. Amén. En el que estamos celebrando 203 años de libertad de nuestra nación Honduras, de libertad de Centroamérica. Digámoslo así, entre comillas, porque, bueno, un 15 de septiembre de 1821 se decretó, ¿verdad?, que el acta de libertad era el 15 de septiembre. Y eso es lo que celebramos hoy, la libertad, ¿verdad?, la independencia patria de nuestra nación Honduras. Los pliegos vinieron el 28 de septiembre. Amén. En la nación celebramos libertad como nación, pero como nación volvimos nuevamente, pues como Centroamérica y como muchas naciones, nuevamente a tener ataduras. Pero hoy yo le vengo a hablar de un decreto de libertad que no tiene 203 años, que tiene más de 2000 años, y que se dio y que se decretó en la cruz del Calvario allá en Jerusalén, que trajo libertad a nuestras vidas, libertad de alma, libertad de cuerpo y libertad de espíritu. Amén. Para adorar, para glorificar y para exaltar el nombre del Señor. Yo no le digo que no celebre las fiestas patrias, porque somos hondureños. Amén. Pero en fe las vamos a celebrar, en fe creyendo de que somos libres de tantas cosas a los cuales estamos sujetos como nación, ¿verdad?, haciendo lo que otras naciones o las potencias puedan decir. Como propósito, vamos a irnos al primer versículo en Efesios 3:18. Amén. Gloria al Señor. Santo es. Dice primero el versículo 17, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice que habitó Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y el 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y escuche esto: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si copiaron el propósito ahí, si no, pues yo lo tengo aquí. ¿Qué desea Dios en nuestras vidas? Que como hijos de Dios, herederos y coherederos del reino de los cielos, podamos usted y yo ser plenamente capaces de comprender con todos los santos del mundo entero cuál sea esa anchura, cuál sea esa longitud y la profundidad y la altura, y sobre todo de conocer el amor de Dios. Porque cuando conocemos las profundidades, la anchura, la longitud, lo que Dios tiene para nosotros, y cuando comprendemos la profundidad del amor de Dios en nuestras vidas, entonces podemos vivir una vida en libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Dice San Juan 3:16, que yo no se los di, no se preocupe. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, escuche, ese de tal manera encierra una profundidad que usted y yo no la hemos podido comprender. Pero cuando nosotros nos metemos a escudriñar la palabra y entendemos y vamos cada día comprendiendo cuál es ese de tal manera y cuál
longitud, anchura y largura del amor de Dios. Entonces y hasta entonces seremos plenamente capaces de decir: yo soy libre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la plenitud de Dios en mi vida. Es cuando yo puedo decir: yo soy libre. Yo soy libre en la libertad en la que Cristo me hizo libre. Para poder entrar en contexto, yo quiero irme al libro de Esdras 1:4. Y casi que le ponía el decreto de Ciro, pero no, el Señor me dijo: decreto de libertad. Sin acordarme, como le digo, de las fiestas patrias. Y vamos a irnos. Y a todo el que... No, del 1 al 4. Yo lo tengo aquí. El decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, ¿qué dice ahí? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo, oiga, luego vamos a analizar todo esto, pregonar de palabra y por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando yo leía esta palabra, me inquietó mi corazón y me trajo hasta la actualidad, pero también quise profundizar un poquito en lo que es realmente un decreto, que ustedes creo lo saben, pero para introducir, decreto es una resolución escrita de carácter normativo o una decisión de un gobernante, de una autoridad o de un tribunal o de un juez sobre la materia en la que tenga competencia. Pero más espiritualmente hablando, decreto son los propósitos declarados por Dios. Este concepto me lo encontré por ahí, pero me gustó mucho. Declarados por Dios desde la eternidad, que Él conoce y que han de ocurrir. Escuche, desde la eternidad y que han de ocurrir eficazmente y permisivamente. ¿Por qué eficazmente? Porque hay cosas decretadas por Dios que Él, por su mano poderosa y directamente, por orden del cielo, ocurren por obra directa de la mano de Jehová. Eficazmente, permisivamente ocurren las cosas. ¿Por qué? Porque Él permite que ocurran muchas cosas en la vida del ser humano, en la vida del hombre, en la vida de nosotros, sus hijos, del pueblo de Dios. Permite que ocurran para que los decretos establecidos desde la eternidad hasta la eternidad se puedan llevar a cabo. Por eso es que es entendible y debemos comprender la palabra de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Es importante hacer una aclaración que a veces nosotros declaramos y en efecto la palabra tiene un poder extraordinario, el poder de la vida
y de la muerte está en nuestros labios, está en nuestra lengua, dice la palabra, porque con ella articulamos las palabras. Con ella articulamos y hay un efecto extraordinario en los cielos y en el mundo espiritual cuando declaramos la palabra. Pero decretar es emitir oficialmente una orden escrita de algo que debe cumplirse o debe suceder. Por eso es más que importante que cuando declaremos los decretos que están escritos en la palabra. No declarar cualquier cosa, porque yo un día, yo creo que en un penía lo dije, yo declaré con mi boca algo nefasto para mi vida. Algo nefasto, y lo dije como una cosa fácil en una conversación, pero para el diablo no es cualquier cosa. El diablo agarra esas palabras que las declaramos fácilmente, pero el diablo las agarra y dice, ya me dio una llave. Por eso es importante que podamos declarar y decretar los decretos de la palabra de Dios. Es importante. Y yo cuando recibí a Cristo, yo tapicé las paredes, los baños, los roperos, aquellos decretos, aquellas palabras para atesorarlas, para que no se me olvidaran. Y muchas de las palabras pues las tengo en mi corazón. De repente a uno se les olvida, pero luego hay que volverlas a recapitular. Pero es importante que podamos escribirlas. Y por eso me gusta en Habacuc 2:1 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala, dice, en tablas, para que corra el que leyere en ella, porque la visión tardará aún por un tiempo, no más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Qué le dijo el Señor a Habacuc? Lo que le reveló en visión, él tenía que escribirlo. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha revelado tantas maravillas de lo que Él quiere en nuestras vidas? A mí me reveló un día, en el primer mes que yo me convertí a Cristo, doblada de rodillas, peleando la guerra que me permitió vivir, y gloria a Dios por ese mes. Porque me mostró en mis manos un montón de espigas de trigo que salían entre mis manos. Pero en ese momento yo no comprendí, porque yo venía nuevecita como bebé que necesitaba el biberón para que me estuviera alimentando. Y esas espigas después vine a comprender y yo lo escribí, la visión que Dios me dio, que salían esas espigas. Y cuando vine a comprender lo que significan las espigas de trigo, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque es importante decretar y escribir por escrito, sobre todo la palabra del Señor. En Deuteronomio 6:1 dice, el Señor habla de estatutos, el Señor habla de decretos, pero el derecho o el decreto que yo no lo acojo, entonces no me acobija. Estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que los enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros vais para tomarla. Hay decretos específicos para cada una de nuestras vidas y cada quien sabe cuál es el decreto que acoge. Pero sabe una cosa, todos los decretos que están escritos aquí, toda la palabra de Jehová, que es un decreto escrito, uno y muchos en uno, son para nuestras vidas. Porque yo también atesoro una palabra que lo tengo más adelante, pero ahorita yo se la voy a decir, y que la copié del anciano Johan Johnson. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo soy lo que la Biblia, lo que Dios dice que soy. Y si dice que yo soy una persona, una mujer, un hijo de Dios victorioso, yo soy un hijo de Dios victorioso.
y me acaba de dar un decreto, porque lo tomo como decreto. No seréis avergonzada. No seréis avergonzada. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios tenemos que caminar con la frente en alto. Y un día el diablo, después de que yo recibí a Cristo y me sentía limpia por la sangre del Cordero, me quiso avergonzar y quiso decir delante de un pastor, una persona, y es que Melina tal y tal y tal, y sacó la vida pasada mía, que en efecto era real, no estaba mintiendo. Pero le dije así, ¿ve? Ahora soy una redimida de Jehová que vive en libertad. Y me dijo, así se habla, me dijo el pastor Fumero, creo que se llama. Aleluya, así se habla, me dijo. Pero el diablo me quiso para que yo agachara la cabeza. ¿Sabe una cosa? Nosotros los hijos de Dios tenemos que caminar con la frente en alto. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo libres y no habrá vergüenza que pase sobre nuestras vidas. Esta palabra me la dio mi madre ahora en la mañana. Digo yo, Señor, tú sabes por qué estás trayendo esa palabra a mi vida el día de hoy. Amén, avancemos. En Isaías 45:1-5, vamos a ir entrando en este contexto. Dice que así dice Jehová su ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar lomos de reyes. Aguánteme que se lo voy a leer hasta el 5. Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aleluya. Por amor a mi siervo Jacob. Escuche lo que hizo. Unos dicen la historia que 150 años y otros dicen que 200 años de que Ciro fuera rey de Persia. El Señor declaró esta palabra por boca de Ciro. El Señor hizo un decreto 200 o 150 años de que el pueblo de Israel iba a estar en cautividad. 70 años lo dijo por boca del libro de Jeremías. 70 años, pero yo le voy a terminar aquí. Y dice, por amor a mi siervo Jacob, por amor a cada uno de nosotros. Hay decretos que aún se tienen que cumplir y otros están cumplidos. Y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Escuche, Ciro era un rey pagano y Dios decretó que por boca de un rey pagano, aunque no me conociste, dijo, y todavía le dijo en Isaías 44, Ciro, mi pastor, mi escogido y mi ungido. Escuche, aunque dice después que después va a pasarle la factura al pueblo de Babilonia y al rey Ciro y a todos los reyes de Babilonia, pero lo escogió para ese tiempo, para poder cumplir el decreto de libertad que estaba trayendo al pueblo de Israel, para terminar con la cautividad de los 70 años que a causa del pecado y de la prevaricación de Israel había Dios y por misericordia permitido que se fueran a vivir en cautividad en Babilonia. Y dice el 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Mire, yo te voy a hacer y tú vas a hacer lo que yo diga. Yo te voy a ceñir, yo te voy a ordenar, yo te voy a decir lo que tú vas a hacer, aunque tú no me conozcas, para cumplir. Por eso es que aún hasta los impíos y los cuervos nos van a bendecir, aleluya. Y la palabra dice que los bienes y las riquezas de los impíos son para los justos de Jehová. Por eso yo me quedé atónita, maravillada, lo que Dios hizo la semana antepasada conmigo, con una propiedad. Yo le dije, madre, y me dijo, échele viento, hija, porque hay que pedir consejo y no meter la patota. Y yo, si ella me dice que no, pues me retrocedo, porque ella sabrá por qué lo dice. Porque la sabiduría de Dios es importante, y buscar en aquellos lugares donde la sabiduría está. Amén. Rapidito, en el libro de Jeremías
25:11 dice: toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Escuche esto: 70 años fue decretado que iba a estar en cautividad. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Jeremías 29, 10, 11. Cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré. Oiga, empieza a cumplirse el decreto cuando Ciro dice, que da el decreto. Mire lo que dice Jeremías: cuando se cumplan los 70 años, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerles regresar a este lugar, porque sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes de bienestar y no de mal. Mire, atesore esa palabra. El Señor tiene planes de bien para su vida, y los decretos del Señor se cumplirán. Y se vinieron a cumplir, oiga bien, 150, 200 años después, por boca de un rey que ni siquiera había nacido cuando Isaías decretó esta palabra. Ahora, ¿para qué estaba trayendo libertad de cautividad el Señor al pueblo de Israel? Porque el Señor tiene propósitos para traer liberación a nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces nos encerramos en un circulito y no entendemos el por qué, el cómo de las cosas, porque el Señor quiere algo de nuestras vidas. Y en primer lugar, como dice en Esdras, del 1 al 6, pero nos vamos a ir por parte y luego ahí les voy dando los versículos. Quiere la restauración del altar del culto, y para que volviera el pueblo de Israel a ofrecer holocausto y ofreciera, restaurar el culto que se dejó de hacer, a pesar de que el rey Ciro, porque se tomaba como un rey bueno, les había dado libertad de que adoraran a cada nación a sus propios dioses. Pero el Señor quería llevarlos a su nación para que pudieran restaurar su altar. Porque el altar de nuestras vidas, el altar de Dios en nuestra familia, está destruido. Nuestra madre predicaba restaurando el altar de Dios, y esa palabra es tan poderosa. Debemos restaurar el altar de Dios, y para eso trae libertad de la cautividad. En segundo lugar, para celebrar fiestas solemnes de los tabernáculos. Eso hicieron. Celebraron al llegar a Jerusalén fiesta solemne, y el Señor quiere que vivamos en gozo. Y cantaba la ministra Karina: en Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo, y aunque ande por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Aleluya. No estaba contemplado que yo iba a cantar, pero aleluya. Yo le canté al mundo. Yo le canté al mundo y cantaba las de Pimpinela, Santo de la Gloria. La pareja ideal, Santo Dios. Sí, Señor, pero aquí estoy alabando al Señor. Nosotros debemos gozarnos, pero unos le hacen aquí, ¿ve? Y con los deditos aplauden. Pero nosotros debemos mover los pies, debemos mover las manos, debemos cantarle en alta voz al Señor de la gloria y gozarnos, porque es un decreto de vivir en gozo en el Señor. Pero con la amargura que cantamos, con la amargura que alabamos, no es posible. El Señor restaura, el Señor nos trae a la libertad para que podamos celebrarle fiesta solemne a Él, para que nos gocemos delante de Él. Tercer lugar, para que edifiquemos la casa. A Jerusalén, al pueblo de Israel lo llevó para que le edificara la casa a Jehová Dios. Dice, ese está en Esdras 1:3. Dice: edifique la casa de Jehová. Ese es Esdras 1:3. Edifique la casa de Jehová. Ese es Esdras 1:4. Esdras 1:3 dice, sí,
Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba en Jerusalén que está en Judá y edifique. Sí, amén. Edifique la casa de Dios de Israel. Y dice Ciro, Él es Dios. Lo reconoce como Dios, el cual está en Jerusalén. Tenemos que edificar una casa para el Señor en nuestras familias, una casa que realmente glorifique el nombre del Señor. Y para eso tenemos que levantar muros, tenemos que levantar cimientos. Y la roca y el cimiento de nuestra vida se llama Jesucristo. En cuarto lugar, aleluya, déselo fuerte si se lo va a dar. Antes quiero mostrarle. Dice que en Esdras 3:8, todavía en el año segundo no había sido levantado la casa de Jehová. Pero aun que los cimientos no habían sido levantados, el Señor les puso a que adoraran y levantaran culto, porque ya los había traído a la libertad. Amén. Con el decreto que Ciro había dado para la liberación de su pueblo. Cuarto lugar, alabanza y adoración al nombre del Señor. Un pueblo que alaba a Dios, un pueblo que alaba a Dios es que verdaderamente ha sido libre. Un pueblo que alaba a Dios no puede mantener las manos atadas abajo o los pies amarrados como en el cepo. Un pueblo que alaba a Dios tiene que bendecir de labios, tiene que bendecir de corazón y tiene que adorar en espíritu y en verdad. Cuando Dios despierta el espíritu de las personas, como despertó al rey Ciro, como despertó al pueblo de Israel, a muchos, es cuando nosotros comenzamos a hacer cosas que nunca habíamos pensado, que ni soñado íbamos a hacer. Cuando yo vine al Señor, empecé a hablarle a todo el mundo de Cristo, a hablar y predicar en las calles, pero yo jamás hubiera pensado que iba a hacer tales o cuales cosas, porque me daba pena y más hablar de algo que no conocía, de alguien que no conocía. Pero el Señor nos mueve y como dice en Corintios 2:9, antes bien, cosa, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ciro no era un seguidor de Dios de la Biblia, sino un rey pagano, utilizado por Dios para que decretara un decreto, valga la redundancia, para que trajera libertad al pueblo de Israel, para que se cumpliese la promesa y el decreto dado por el profeta Jeremías y el profeta Isaías. Vamos a irnos a Esdras 1:4. Y ahí dice, y a todo el que haya quedado. Esto me gusta a mí. En cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. Además, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dice, a todo el que haya quedado. A pesar de haber un decreto de libertad emitido por el rey Ciro, y dijo, todos los israelitas o el que esté en esta nación, porque no solo habían judíos, pueden ir a sus naciones y vayan y levanten altar y le edifiquen la casa a Jehová, dijo, que está en Israel, porque Él es Dios. El Espíritu de Dios despertó al rey Ciro y a los que volvieron. Sin embargo, hubieron muchos, dice, el que haya quedado todavía, después de que regresaron, habían muchos que quedaron ahí. Había un decreto de regresar, sí, pero muchos prefirieron no regresar a Jerusalén. Nos da a entender hasta qué punto habían adoptado la forma de vida de Babilonia, hasta qué punto se habían acomodado y no quisieron salir, diciendo, aquí también podemos servir. No lo dice textual la palabra, eso lo digo yo. Aquí también podemos servir, aquí también podemos adorar a Dios. Por lo tanto, los que no salieron no aparecen en los libros de las genealogías que levantaron Zorobabel, Esdras. No aparecen. ¿Por qué? Porque quedaron muchos en Babilonia.
El decreto de Ciro era un decreto de libertad, un decreto de fin de la cautividad. Dios despertó el espíritu del rey Ciro para terminar con el cautiverio de Israel en Babilonia, que había sido profetizado muchos años antes. Pero muchos no quisieron regresar. Y qué dolor da entender la profundidad de esto, que quedaron en Babilonia. Miles quedaron enredados porque ya tenían heredades allí, porque ya tenían negocios, porque ya tenían su vida hecha en Babilonia. Tenían casas, tenían riquezas. Y eso pasa en nuestras vidas. No queremos soltar la vida del mundo porque ya tenemos muchas cosas y no es fácil, como aquel hombre rico que le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Pero la verdad es que no se puede servir a dos señores, porque se servirá a uno, se amará a uno y se aborrecerá al otro, y va a llegar un momento en que va a decidir por seguir al que más le da, al que más le influencia en ese momento. Muchos quisieron estar como muchos de la iglesia o de los cristianos, con un pie en la iglesia y con Dios, y con un pie en Babilonia. Me mostraba cuando iba para el baño que muchos están atados con los pies y le hacen así con las manos. Con las manos alaban, pero los pies están amarrados y quieren, pero no pueden y no han querido. Porque la verdad, el salir de Babilonia, hay que tener decisión para salir. Porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Todo puede hacer Dios por nosotros, pero hay algo que no puede decidir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio al hombre libre albedrío. Nos puede decir: no hagas eso, pero la libertad de hacer lo que yo quiero me la dio a mí. El libre albedrío. Y muchos decidieron por su libre decisión quedar allí. Así hay muchos que están aquí con los pies, pero con las manos allá, o un pie aquí y un pie allá, porque no han decidido por sí mismos. Hay algo que me traía a memoria cuando hacemos, ¿verdad? Y bendigo a Dios porque aprendo cada día cuando hacemos, y la madre me llama a liberaciones. Qué tan importante es que nosotros le digamos a la gente: ¿usted quiere ser libre de esas ataduras? ¿Sí o no? Porque si está que, bueno, es que yo... No, tiene que decir: quiero, decido ser libre, para que podamos, como ministros del Señor, actuar y llegar a una liberación de esa vida. Pero si usted no decide en su corazón y de hecho, no solo de palabras, ser libre, usted nunca va a ser libre. Usted tiene que tener y tomar la decisión de venir a la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Santo es el Señor. Muchos quieren estar de esa manera y hay en la iglesia porque no han querido tomar la decisión. No se deciden a crecer. Se deciden o están como niños espirituales tomando todavía leche espiritual, teniendo 15, 20 años, desnutridos espiritualmente, y de esa manera no se puede permanecer. Se sueltan de la mano del Señor, se sueltan y no quieren vivir sujetos a la libertad en la que Cristo nos puede hacer libres, porque no quieren soltar las amistades, porque no quieren soltar la copita para el fin de semana, porque no quieren soltar el dinero o la fiesta del fin de semana. Cualquier viento los bota porque viven desnutridos espiritualmente. La vida espiritual, amado mío, no es un juego. Nos estamos jugando cada día la vida eterna, a pesar de que podemos vivir una vida en libertad en Cristo. Estamos hechos para vivir una vida eterna. Pero cada quien decide dónde quiere vivir esa vida eterna, si en el infierno o en el cielo. Usted va a decidir si quiere vivir y salir a la libertad o quiere vivir en la atadura e ir a morar en el infierno. Aunque había un decreto de libertad de dejar Babilonia y de volver a Jerusalén y de vivir una vida en libertad y de dejar la cautividad,
decidieron quedarse en la comodidad de Babilonia. El decreto de libertad acoge nuestras vidas. El decreto de libertad acogía a todos y cada uno de los israelitas y debían decidir regresar a Jerusalén y acogerse a ese decreto y volver a la tierra. Es más que importante que podamos decir: hoy me acojo, como Honduras este día se ha acogido y celebra un decreto de libertad, de independencia patria. Hoy debemos decir que ese decreto de libertad, como lo acogió a todos los que regresaron, se acogieron, se ampararon en algo que estaba escrito y que era ley, que podían y tenían libertad de regresar, nos podamos acoger a ese decreto. Y como contexto, yo les traje este decreto de Ciro, pero hoy más que nada yo les quiero hablar de Colosenses 2, 14 y 15. Que cuando yo leí esa palabra, wow, dije yo, ¿y qué pasó? ¿A dónde está ese decreto? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Me regreso a Génesis, y en Génesis dice que Adán y Eva pecaron, y desde allí espiritualmente, aunque no diga que se hizo un decreto escrito, espiritualmente se escribió un decreto de maldiciones, un decreto de condena eterna, un decreto de vivir en ataduras, un decreto de vivir en angustia, un decreto de vivir en miseria, de vivir en temor, de vivir en maldiciones generacionales, un decreto de todo lo malo, como dice ahí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Era una lista de pecados, una lista de maldiciones que el que no ha recibido a Cristo y no ha tomado y no se ha acogido a ese decreto de libertad, aún esa acta de decretos de maldad, de maldición, está acogiéndolo, porque no ha decidido, no ha tenido la decisión de decir: yo me acojo al decreto de libertad que se decretó, el pacto de la sangre de hace más de 2000 años, que me acoge de vivir una vida en victoria, de vivir una vida sin vergüenza, una vida en libertad, una vida en victoria, una vida en gozo, una vida en alegría, una vida en prosperidad. Porque los hijos de Dios queremos vivir en libertad y prosperados. Pero sabe una cosa, nos tenemos que amparar en los decretos de Dios. Pero hay principios que también debemos cumplir. Hay un decreto de bendición que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Óigame, ese es un decreto poderoso. Pero primero hay que cumplir el principio que dice: pero primero prospera tu alma. Hay un decreto que dice que mis generaciones serán benditas sobre la tierra. Pero el principio básico es que yo tengo que permanecer firme en el Señor para que el decreto acoja mi vida y acoja mis generaciones. La palabra habla también de principios. Yo seré prosperado y el Señor reprenderá al devorador por mí. No yo reprendo al devorador, no. Dice el Señor: yo reprenderé al devorador por ti. Él lo reprende. Cuando cumplimos el principio divino de traer las ofrendas y los diezmos al alfolí. Entonces, ¿cuándo vamos a vivir una vida? Seremos prosperados si no diezmamos. Y no es que le venga a hablar del diezmo, estoy hablando del principio que nosotros tenemos que cumplir para acogernos a los decretos de libertad. Porque el decreto de libertad, el decreto de Dios, es traer libertad a nuestras vidas. Liberación, que es el pan de los hijos.
es decreto de bendición. Tenemos libertad y tenemos la gracia, y decretado está de vivir en bendición, no en miseria. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no estamos viviendo en la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres? Vale la pena que nos preguntemos: ¿cuál es el principio que debo yo cumplir para que este decreto de bendición se cumpla sobre mi vida? Santo es el Señor. Todo el que no ha recibido a Cristo está sujeto a esa condena y esa acta de decretos de maldad que se escribió en el Génesis pesa sobre cada una de aquellas personas que no han recibido a Cristo. El decreto de la cautividad, esa es la buena noticia del día de hoy. El decreto de la condena de muerte, el decreto que nos será contrario, ya no tiene vigencia sobre su vida ni la mía. Sí está cumpliendo los principios. Aleluya, no se me ponga triste. Ese decreto, esa acta de maldad que nos era contraria, fue abolida en la cruz, y el precio que había de pagar para nuestra libertad se pagó en la cruz del Calvario, y se firmó un decreto de libertad, y que se pagó con precio de sangre, y tiene el sello de la sangre del Cordero, y tiene el nombre Jesucristo abajo, que dice: mis hijos pueden vivir en libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora pregúntese: ¿soy verdaderamente libre? ¿O qué me está haciendo falta para vivir en la verdadera libertad? Las cadenas fueron rotas, el velo se partió de arriba abajo, los yugos se pudrieron, nos dio derecho a la liberación, que es el pan para cada uno de nosotros. Entonces, si tenemos derecho al pan de los hijos, ¿por qué debo yo vivir en atadura al vicio, a la droga, al alcohol, a la fornicación, a la pornografía, a la mentira, al odio, a la falta de perdón? ¿Por qué voy a vivir en esa atadura si está decretado que puedo ser verdaderamente libre en Cristo? Usted tiene que acogerse y decir: que este decreto de Colosenses 2:14 y 15 me abrigue, y yo me abrazo a ese decreto de libertad. Porque derecho que no se reclama, decía una compañera en el hospital hace como 20 años, se pierde. Decreto que no se reclama se pierde. Había un decreto de que nos tenían que dar zapatos y uniformes, y ni lo conocíamos hasta ya como 10 años después. Pero es que a ustedes les tienen derecho de dar. ¿Y a qué horas y dónde? Se perdió la bendición. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios, porque no conoce la palabra, no conoce el decreto de bendición, de libertad, de liberación, de victoria, de gozo que hay, a pesar de que nuestra alma, como decía una alabanza que oía en la mañana, esté en 1000 pedazos. A pesar de que nuestra vida esté en proceso, a pesar de que nuestra vida esté en prueba, tenemos derecho a gozarnos, porque hay un decreto de gozo que es el que nos da la fortaleza. Muchos no se han acogido al pacto de la sangre y viven en ataduras, en oscuridad, en maldición, prisioneros. Este pelo fue mala idea, dejármelo suelto. Encadenados al pecado, y no se han apoderado del decreto de libertad. Yo sé que hay muchos que están luchando, sí, yo sé que están luchando, pero todavía no están gozando de una verdadera libertad y liberación en Cristo. Usted tiene que tomar la decisión de aceptar o acogerse al decreto de recibir la carta libertad para salir de la cárcel y de las prisiones en las que el diablo lo ha querido tener metido. ¿Sabe que hay presos que están literalmente en la cárcel y están esperando el día de recibir su carta de libertad, y salen ese día y felices porque hay algo que dice que ya tiene derecho a andar como libre en la calle, porque ya su fianza fue pagada, o yo no sé, ya cumplió su condena? Y salen y no llegan ni 2, 3 meses, un año, y están nuevamente en la cárcel. Y esperaron tanto
para que le dieran la carta de libertad. Y vuelven nuevamente. Y algunos ni siquiera quieren la carta porque no se han acogido a las reglas. Si usted se porta bien, si usted aquí, si usted allá, mire, se va a ir antes. No, ni siquiera les interesa. Entonces hay personas, hay hijos de Dios que han acomodado su vida a Babilonia. ¿Están en la casa de Dios? Sí. Pero el alma y el espíritu están en Babilonia. Están atados, están con el yugo puesto y siguen viviendo acomodados en Babilonia. Pero debe de saber algo, que el día del castigo vendrá para Babilonia. Y si usted se queda en Babilonia, se va a ir en la colada del castigo de Babilonia, a pesar de que pudo estar acogido en el decreto de libertad, que es el pacto de la sangre. La carta del decreto de libertad está emitido por el Dios Todopoderoso y está sellada con la sangre del Cordero. Tiene nombre y sello. Tiene el sello de la sangre y la huella del dedo de Jehová a través de Jesucristo de Nazaret. Y tiene el nombre abajo, Jesucristo, y tiene apellido de Nazaret. No es cualquier Jesús. Es Jesucristo de Nazaret que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Hay unos que acogen, toman la carta de libertad como algunos reos y luego están en Babilonia otra vez, como los que les acabo de hablar, presos, que vuelven a la cárcel y no disfrutaron de esa libertad porque no decidieron permanecer. Y vuelven luego a tener las mismas ataduras. Y así como esta palabra suena tan fuerte, pero escrita está en la palabra, aunque le suene fuerte, como el perro vuelve a su vómito y como la puerca a revolcarse en el lodo. No puede usted, después de ser libre de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, volver a revolcarse y a comerse ese vómito, porque es así como el perro que vomitó y se regresa a comerse la suciedad y la inmundicia que echó y se la vuelve a tragar. Después de haber sido limpiado y puesto un vestido limpio, quitada la inmundicia y aquel vestido lino blanco, fino y resplandeciente, podamos permitir que el diablo ensucie nuestras vidas. Hay un señor que me encontré y vino a Cristo. Me decía, cada vez que yo voy a la iglesia y decido ir, pasaba una vez un carro y lo charpeaba de lodo. Otra vez que un perro se me tiraba, un perro se me tiraba y me ensuciaba todo y yo decidía irme a la casa. El diablo se había empecinado en ensuciar su vida y dijo, no más, no volveré a la iglesia porque cada vez que decido ir a la iglesia, algo me pasa. Pero un día en el mayoreo del estadio, en el carro, ahí como con mi hijo de testigo, venga, se le dio con la puerta abierta. ¿Quiere recibir a Cristo y volver a los pies de Jesús? Sí, me dice. Y entonces allí mismo oré por él y para la honra y la gloria del Señor, ya son como 12 años. Ese hombre me llama, nunca vino aquí, pero me llama y me dice, estoy en Cristo, hermanita, estoy en Cristo, hermanita. Estaba fracturado de una pierna, lisiado de una pierna, pero el Señor lo sanó también, aleluya. Me contaban del testimonio, le decía al anciano, si los miles de personas que Cristo ha sanado y ha libertado a través de cada una de sus vidas y nuestras vidas vinieran a dar testimonio, hubieran otros 10,000, 20,000 que estuvieran en Cristo. Pero no quieren venir a dar testimonio porque los milagros no son para salvación, son para que los demás crean en el Dios de poder que hay. Amén. La palabra escrita
Es el decreto de Jehová que trae libertad, que trae bendición, que trae vida eterna, que trae liberación. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Y si la palabra dice que yo soy libre en Cristo, tengo que ser libre en Cristo, porque el Espíritu de Dios trae libertad a nuestras vidas. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y si la palabra es viva, esa palabra y ese decreto que está escrito aquí para cada área de mi vida tiene que ser manifiesto en mi vida. Hay un decreto de libertad. Usted y yo, como hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos y coherederos junto con Cristo. Y tenemos que vivir en libertad. No más atadura, no más atadura, no más cadenas. No más maldiciones generacionales que pesen sobre nuestras vidas. Lo que todavía no se ha soltado tiene que soltarse, porque la liberación, el decreto de libertad está dado hace más de 2000 años. Aunque yo tenga 15. Amén. Amén. Es por la cara amén. Aunque yo tenga los años que pueda tener, el decreto de libertad se dio hace más de 2000 años. Y la palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo soy libre en Cristo Jesús. No ataduras del infierno sobre mi vida. Las cadenas se rompieron, los yugos se pudrieron en la cruz del Calvario. La vida espiritual, amado mío, no es un juego. Usted se está jugando cada día, porque usted no sabe si es hoy o mañana o en 10 o 20 años que le va a tocar partir. Usted tiene que vivir en esa libertad, en liberación, en gozo el día de hoy y presentarse delante de Dios el día de hoy, aprobado como siervo. Pero tenemos el decreto de libertad, pero ¿qué hay del corazón? ¿Pero qué hay de la verdadera relación con Dios? ¿Pero qué hay de la sanidad y la fidelidad hacia Dios de parte de su vida? ¿Qué hay de la libertad que dice la palabra que yo tengo? ¿Qué hay del amor de Dios de parte de nosotros hacia Él? Porque de tal manera nos amó, es grande, de tal manera es tan inmenso y profundo. ¿Pero qué? De mi amor en retribución al tal amor que nos dio el Señor en la cruz. Usted no está siendo agradecido si usted quiere vivir encadenado todavía a Babilonia y no se quiere salir de ella, porque ya se acomodó a lo que Babilonia le dio. Porque está feliz y contento diciendo que en Babilonia también puede adorar y glorificar a Dios. Lo siento, mi amado. Se quedará en Babilonia y vendrá el castigo para Babilonia. Aunque Ciro dijo, Él es Dios, Ciro también le cayó lo que dice aquí: habrá un día en la que voy a vengar a mis cautivos. Había un decreto de libertad, repito, pero muchos, hay un decreto de libertad, pero muchos están en ataduras. Y esta palabra no vino de casualidad a su vida. Yo vi espiritualmente, cuando yo oraba, que aquí había gente. Yo no le digo que usted no ha recibido a Cristo, probablemente hay alguno que no, pero todavía tiene un pie que se lo tiene amarrado el diablo y no lo ha querido soltar. Pero no porque el diablo no quiera, porque el Dios Todopoderoso dio decreto de libertad para cada una de nuestras vidas. El diablo lo tiene atado porque usted ha decidido vivir todavía atado y amarrado a Babilonia y un pie en el mundo y un pie con Dios. Porque es usted el que tiene que tomar la decisión. El libre albedrío Dios lo dio para cada uno de nosotros. Usted decide si quiere irse al infierno y vivir en miseria, vivir en pobreza, vivir en enfermedad. Es cierto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Hemos de sufrir, sí, pero tenemos la bendición de que tenemos sanidad, tenemos medicina, tenemos prosperidad, tenemos bendición del cielo, amén. Y esos decretos de bendición son para usted y yo.
Aleluya. Gloria sea a Dios. Ya para ir terminando. Santo es el Señor. Cada promesa es un decreto de Jehová que tiene poder y tiene la firma de Dios, de Jesucristo de Nazaret. El nombre de Jesús, que es el sello y es la firma que debe de llevar cada declaración nuestra que hacemos conforme a la palabra. Si nosotros declaramos conforme a la palabra, que es el decreto de Jehová sobre nuestras vidas, la palabra se tendrá que cumplir, quiera o no quiera el diablo, que Jehová lo reprenda. En conclusión, dice Apocalipsis 18:4. Entonces oí la voz del cielo que decía: ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia, salgan para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. En Isaías 52:11 dice: salgan, salgan ya. Salgan ya de Babilonia, no toquen lo inmundo, no toquen nada impuro. Salgan de Babilonia, consérvense limpios los que transportan los utensilios de Jehová, los que ministran la palabra de Dios, los que ministran en el altar de Dios, los que danzan, los que servimos en los laterales como siervos del Señor, los que predicamos la palabra. Dice: salgan de Babilonia, manténganse puros, manténganse puros, no toquen lo inmundo, salgan de Babilonia. Hay gente que está ahí con un pie con Dios, pero con un pie en el mundo. Pero hoy es un buen día. Que no le dé vergüenza y acójase al decreto de libertad, al decreto que lo ampara para venir a morar en las moradas de Jehová, para venir a vivir en libertad, para venir a vivir en la bendición, en la gracia y en la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. No podemos decir, vergüenza nos debería de dar decir que somos hijos de Dios, pero estamos echándonos la copa el fin de semana. Vergüenza nos debería de dar decir que somos hijos de Dios, pero estamos enseñando las piernas y aquellos escotes. Vergüenza nos debería de dar decir que somos hijos de Dios, sacando de nuestros labios palabras impuras y sucias, que da vergüenza decir: y es hija de Dios. Esto no estaba planeado. Esto el Señor sabe por qué lo estaba diciendo. Vergüenza. Pero nos debemos de amparar en el decreto que nos trae a la libertad, porque se dio un decreto de salir de Babilonia, de salir de las moradas de maldad y venir a la liberación y a la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Gálatas 5:1 dice: ahora somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Es tremendo ver y doloroso, y no a mí diría yo, pero sí duele a nosotros como siervos del Señor. Más le duele el corazón de Dios saber que un día nos libertó, pero que un día nos regresamos otra vez a Babilonia a vivir en las cadenas que antes nos ataban. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor dio a través del rey Ciro en aquel momento un decreto de libertad para los cautivos, pero muchos quisieron por libre albedrío quedar en Babilonia. El Señor trajo libertad al cautivo a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario.
En Colosenses 2:14, el acta de los decretos que nos era contraria fue abolida. Se le puso una X, se le puso un ya no vale, pero tuvo que haber un precio para que esa acta fuera abolida. Usted y yo no podemos vivir en esa cautividad. Póngase de pie. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Poderoso es Dios. Hay alguien que quiera decir: yo me acojo al decreto de libertad y no más cadenas que me aten al pasado. 2 minutos, porque me pidieron y no revisé el reloj. Me pidieron que lo entregara, pero el Señor me mostraba que hay gente que necesita acogerse al acta de los decretos de libertad de Colosenses 2:14 y 15. Hay alguien que quiera acogerse al decreto de libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Ya usted recibió a Cristo y tiene derecho al pan de los hijos, que es la liberación. El pan de los hijos es la liberación. Usted y yo podemos vivir una vida en libertad. Hoy el Señor quiere romper ataduras. Hoy el Señor quiere que usted acoja, porque muchos en ese tiempo no se acogieron al decreto que Ciro dio de libertad, de liberación, de venir a vivir a una vida en adoración. No se acogieron y quedaron en Babilonia. Usted tiene que decidir venir a la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Usted tiene que decir: yo quiero vivir una vida sin ataduras del diablo. Pero es que el vicio me tiene atado, pero yo soy un hijo de Dios. Tengo derecho a la liberación, que es el pan de los hijos. Tengo derecho a vivir en la libertad en la que Cristo me ha hecho libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted y yo no podemos vivir atados al pecado, porque Jesucristo pagó precio de sangre para que vivamos una vida en libertad, adorando y glorificando al Señor. 1 minuto. Hay alguien que quiera que ministremos su vida, porque hay una cadena que lo ata, hay una cadena que lo tiene encadenado. Una persona, 2 personas que quieran venir. No sienta vergüenza. La vergüenza es cuando estemos en el infierno, ahí amarrados y atados, porque un día no quisimos decir: yo quiero vivir y acogerme al decreto de libertad. Así como muchos se acogieron al decreto de libertad del rey Ciro y vinieron y estuvieron escritos en el libro de las genealogías. Así yo me quiero acoger hoy al decreto de libertad en la que Cristo me ha hecho libre, y que mi nombre sea escrito, si ya fue borrado, del libro de la vida.